Buen día, gente del IAE. Hoy martes leemos del Evangelio de San Marcos. Jesús entró en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar: ¿Qué quieres con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó, diciendo: Cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente, y dando un alarido, salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes en la región de Galilea. Una vez que Jesús empieza a predicar, como veíamos en el Evangelio de ayer, e incluso comienza ya a juntar a su alrededor a un grupo de seguidores, los primeros llamados, Andrés, Pedro, Santiago y Juan, comienza un trabajo itinerante de ir predicando mientras camina a través de los pueblos que va a ir recorriendo a lo largo de toda su predicación. Como en todo escrito, siempre hay una idea de fondo y Marcos la tiene. Marcos empezaba el Evangelio diciendo: comienzo del Evangelio de Jesucristo, de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Habla rápidamente de la predicación de San Juan Bautista, después lo que considerábamos ayer, del comienzo de la predicación y de la llamada de los primeros, y hoy lo vemos en una actitud que no hay que dar por sentada, porque ya nos está hablando de cómo es la Iglesia, de cómo deberíamos ser nosotros, con una actitud, lo llamamos hoy en la Iglesia, misionera, es decir, con el deseo de comunicar eso que estamos viviendo y que estamos comenzando a aprender. Jesús lo que hace es, con sus apóstoles, ponerse en camino hacia la ciudad de Cafarnaúm, donde va a tener lugar mucha de la actividad de Jesús. Jesús va a tener casa en Cafarnaúm, y se reúne en la sinagoga como hacían y como siguen haciendo hasta el día de hoy los judíos. Un lugar de reunión, eso es la sinagoga, no es propiamente un templo. Un lugar de reunión en el cual se juntaban los judíos para rezar juntos, para leer la Torá, la ley de Dios, y a los profetas, ir al lugar para predicar, es decir, para explicar cómo se podían interpretar, cómo se podían aplicar todas esas enseñanzas. Jesús entra dentro de esa dinámica del pueblo judío y de alguna manera nos muestra cómo su primera atención la va a dedicar propiamente a su pueblo, al pueblo de los judíos, y después va a abrir la predicación a todos los demás, sobre todo a través de sus apóstoles. ¿Qué es lo que quiere mostrar Marcos y nos va a ir llevando de ese modo durante estos próximos días? Marcos me muestra cómo Jesús empieza a desvelar un misterio escondido. Dios está entre nosotros, en la figura de Jesús. Y su actividad, hecha de, como va a repetir muchas veces, todos los evangelios, predicación y curaciones, enseñanzas y milagros. Produce en todos aquellos que asisten a sus acciones asombro, que se va a transformar después en un pasar de boca en boca, eso que está sucediendo, que es lo que va a producir que vaya aumentando de a poco la fama de Jesús y se vaya juntando gente a su alrededor. Asombro por el poder con el que actúa. Acaba de realizar un exorcismo, acaba de echar a un demonio de un hombre, y lo ha hecho simplemente con el poder de su palabra. Los ritos de exorcismos en el judaísmo eran complicados, largos, pacientes. Jesús, con una palabra, inmediatamente echa y libera a aquel hombre de la posesión del demonio. Y además, sus enseñanzas, el modo en el que tiene de explicar la Torá y los profetas, no acude a otras autoridades, sino que
lo hace con una enorme claridad y con una enorme apertura que hace que los que lo escuchan reconozcan que esa palabra tiene autoridad propia. ¿De dónde le viene esta autoridad? Se van a preguntar aquellos que lo escuchan con sorpresa. La palabra que utiliza el Evangelio habla de una palabra chocante y poderosa al mismo tiempo. Así era Jesús cuando predican. Y no nos dice San Marcos de qué habló Jesús. Eso lo va a ir explicando a lo largo de todo el Evangelio. Y justamente lo que está haciendo ahora es mostrar cómo era ese Jesús, cómo impactaba en la gente que tenía delante. Nos está invitando a meternos dentro de la escena para contemplar al personaje. Y nos va dando pinceladas que vamos a ir contemplando y que vamos a ir completando a medida que avancemos en la lectura. Estamos empezando a recorrer el misterio de la vida de Jesús y Marcos nos va a ir tirando a su estilo escenas, rasgos, a veces pintorescos, muestras de cómo era Jesús, para que nosotros vayamos también acercándonos al misterio, empezando a entender quién es ese Hijo de Dios entre nosotros. Comenzamos el recorrido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.